Continuando con el programa establecido para esta mañana, vamos a desarrollar la mesa denominada Movimientos y estrategias de promoción del consumo alrededor del cannabis. La hora está un poco justa. Vamos a intentar que los ponentes puedan desarrollar su intervención de una manera lo más amplia posible. Entonces, en este sentido, explicarles que estoy en representación de la Asociación Científica Española de Estudio en Drogodependencias, que es editora de la Revista Española de Drogodependencias desde 1976. Y, en primer lugar, quiero agradecer a la organización el habernos invitado a participar en este primer Congreso Internacional sobre Cannabis y sus derivados, Salud, Educación y Ley. Y, en especial, mi agradecimiento personal a Manuel Isorna Folgar, compañero de trabajo del Grupo de Investigación EBIT, Evidencia Cannabis Tabaco. En segundo lugar, agradecer la presencia de los ponentes que configuran la mesa, así como la de los participantes presentes en la sala. Nuestra enhorabuena a la organización que ha permitido celebrar y desarrollar este esperado congreso entre los profesionales del campo de las adicciones. Ello ha sido posible gracias a la intervención y el apoyo de diferentes instituciones, como son la Junta de Galicia, la Diputación de Pontevedra, el Concello de Cateiro, y aquí quiero hacer un paréntesis para destacar la importancia de los planes municipales en la prevención del consumo del cannabis y de otras drogas, y el esfuerzo del Ayuntamiento por el desarrollo del Congreso en el que estamos. También quiero agradecer el apoyo científico que han podido prestar y desarrollar las universidades de Vigo, por un lado, y la Internacional de Valencia, por otro. Mi intervención aquí es moderar esta mesa y, como ya habrán comprobado, son 4 ponentes que, si no he calculado mal, es la más numerosa que tiene el Congreso. Entonces, ellos ya son conscientes, cada uno por uno, de que el tiempo está muy restringido, ustedes lo están viendo. Y, bueno, pues unas breves notas sobre el funcionamiento de la mesa. Tenía el tiempo estimado de 1 hora 45 minutos, cosa que ya no tenemos. En total son 105 minutos en lo que se traduciría. Y vamos a distribuir el tiempo en la presentación de los ponentes, la exposición de sus contenidos y un breve espacio para posibles preguntas o aclaraciones de los participantes. Y ahora ya, sin más, y teniendo presente toda la limitación de tiempo, voy a presentar a cada uno de los ponentes, resumiendo también de forma más breve su currículum. Ellos lo han tenido difícil para elaborarlo, porque son ponentes de alto relieve, con muchas investigaciones tras ellos y actualmente presentes también, y voy a intentar resumir al mínimo o al máximo su currículum. Y, desde luego, si precisarían alguna pregunta sobre su trayectoria, como van a estar todavía por la sala, podrán hacerlo. El primer ponente que voy a presentarles es Amador Calafat. Es que estoy situando allí, perdona. Amador Calafat es psiquiatra y psicólogo, presidente del Instituto Europeo de Estudios en Prevención, IDEFREA. Ha sido fundador y editor durante 26 años de la revista de Adicciones. Durante los últimos años ha coordinado con el profesor Elisardo Becoña la plataforma www.prevencionbasaдаenlaevidencia.net. Es la plataforma que ha permitido valorar los programas de prevención que se han desarrollado en España en relación con las adicciones. También es uno de los fundadores y miembros de la red CLAD Health, especializada en la prevención en contextos recreativos. IDEFREA es uno de los grupos líderes en este tema a nivel europeo. Ha desarrollado recientemente el programa de empoderamiento familiar denominado FEIRA, Familias en Red y Activas, que se está evaluando en varios países por una universidad alemana. Ha dirigido un monográfico por los años 2000 sobre el cannabis y ha participado en la monografía realizada por el MCDDA en 2008.
escribiendo un capítulo de prevención con el investigador Gregor Burkhardt. Recientemente, el año pasado, le han concedido el premio por ser un profesional europeo de referencia en la ciencia de prevención por la European Society for Prevention Research. Nos ofrecerá la exposición denominada Cannabis, drogas, medicamento o productos de consumo. Cuando quieras, Amado. Muchas gracias. A ti. No sé dónde ponerme. ¿Se oye? Ah, pues adelante. ¿Qué? ¿No se oye? Igual hay que hacer. Sí. Muy bien, ahora sí, ¿no? Estupendo. Bueno, yo creo que, y luego tengo el mando, ¿no? Para ir avanzando. Perdón, pero lo van a tener los que vienen después. Bueno, bien, yo creo que la polémica que se ha generado en el último momento de mi predecesor, Fernando Fonseca, pues ayuda a entender... ayuda a entender el planteamiento mío, es decir, que hay mucha gente que no quiere ver el producto como una droga, sino que lo quieren ver como algo recreativo, como un producto de consumo, otros lo quieren ver como un medicamento y, en definitiva, también no deja de ser un producto cultural, ¿no? O sea, todas estas posibilidades existen al mismo tiempo y vamos viendo que distintos protagonistas prefieren una visión sobre la otra. Y bueno, y existe una lucha clara entre estas distintas posibilidades. Si yo tuviese que elegir qué es el cannabis y es todas estas cosas, pensaría que lo más potente es que es un producto cultural de primer orden. Todo el mundo conoce lo que es el cannabis, tiene una opinión, lo asocian a cosas, etcétera, etcétera. Quería decir que empiezo por las conclusiones. Como no estoy seguro si voy a acabar con tiempo, pues me aseguro esto y no voy a tener que ir corriendo al final. O sea que me pareció que me preveí las circunstancias, ¿no? Entonces, bueno, la otra cuestión yo creo que nos llama a todos la atención, especialmente los que ya tenemos más años. Es verdad que al principio, hace 20 años, hace 15, no había muchas investigaciones, con lo cual se podía decir que, no sé, que el cannabis no influía sobre la conducción, porque aunque sí que influía, resulta que los consumidores conducían con mucha más atención y se evitaban los accidentes. Bueno, luego vas viendo que todo esto no es verdad, cada vez hay más datos, pero finalmente todo esto influye muy poco sobre lo que la gente acaba pensando sobre el cannabis. Y bueno, la cuestión, yo creo que hoy en día estamos bastante acostumbrados por distintos temas, vamos viendo que hay medias verdades que se van utilizando y que van calando sobre el público general. Bueno, todo esto últimamente le podemos poner nombre, que se llama posverdad, que es la palabra del año en Inglaterra, la post-truth, y que viene a decir este uso que viene a justificar fenómenos como el Brexit, como ha podido ocurrir, o cómo puede ganar Trump, o pues muchas otras cuestiones. En nuestro país, pues recientemente toda la cuestión de los nacionalismos o la independencia, pues utilizan estas estrategias. Y bien, yo vengo a comentar que muchas de estas cosas no acaban de ser inventadas ahora. Posiblemente lo que son los nuevos medios de comunicación potencian estas posibilidades, pero todo eso ya viene desde mucho más lejos. Y evidentemente los profesionales, yo creo que se han dicho cosas muy interesantes de las dificultades que había para que un medicamento basado en el cannabis pueda ser desarrollado y puesto en el mercado, porque influye sobre muchas cosas al mismo tiempo, más allá de que hay que seguir en esta vía, pero todo eso es complicado. Y bien, pues lo que hablábamos es que cada vez uno es consciente de la fortaleza del discurso pro legalización y bueno, y quizás todo el discurso profesional está cada vez pues con menos peso.
Bien. Dicho esto, que son las conclusiones, por tanto, a partir de ahora ya os podéis relajar, pues muy pocas cosas sobre cada uno de los temas. Evidentemente es una droga, ya se ha desarrollado algo esta mañana, se ha desarrollado las partes de por qué en nuestro cerebro lo considera una droga y también se seguirá desarrollando durante estos días. Yo simplemente vengo a decir que los propios consumidores acuden pues a buscar tratamiento y que en las urgencias pues también acuden, y en estos momentos en una red de hospitales europeos es el cannabis uno de los causantes del mayor número de urgencias. Y también quizás recordar otra cuestión de cómo España es uno de los países con más consumo, no solo de cannabis, sino también de cocaína, es decir, aquí tenemos España con Francia, Italia y Checoslovaquia, pues somos los países más altos. Hay distintos estudios que demuestran todo esto y, curiosamente, bueno, pues no existe una preocupación muy evidente sobre esta cuestión de que somos un país muy consumidor. Hace 20 años o 30, hace 20 años sí que había una preocupación. Seguramente la cuestión era debida a que la heroína era el tema de preocupación. Vemos que esta preocupación actualmente es casi inexistente. Bien, es verdad que también podemos atribuirle a la población española una dificultad para identificar sus problemas, ¿no? Porque vemos que la independencia de Cataluña, según el CIS, pues solo preocupaba a un 1,2% de la población en junio pasado, aunque ha subido algo después de los acontecimientos y seguramente habrá ido subiendo. Pero, en fin, bromas aparte, la cuestión sería que muy posiblemente la población española no identifica algunas drogas o el consumo de drogas, o en concreto el consumo de cannabis, como un problema. Veamos, antes de pasar a la cuestión del mercado, veamos algunas cuestiones, porque el consumidor de cannabis no es un consumidor cualquiera, es un señor que se siente muy integrado en la sociedad, que tiene unos valores culturales muy bien aceptados, y muchos de ellos, en este estudio de 2006, vemos que tienden a conseguir la droga, el cannabis, a través de un amigo o de un familiar, y solo un 7% lo consiguen de un extraño, que sería lo más cercano al mercado ilegal. ¿Dónde lo consumen o desde dónde lo consiguen todos estos? Es interesante y marca las diferencias respecto a otras drogas. Y lo mismo podemos decir, bueno, aquí también viene en que muchos de ellos consiguen la droga sin pagar. Bueno, el hecho es que en bastantes lugares las fronteras entre el consumidor y el vendedor vienen muy solapadas, ¿no? Es decir, aquí nuevamente se repite el hecho de que la droga se consigue a partir de amigos y familiares, y solo un 12% en el mercado ilegal. Bueno, tenemos que, sobre todo en estos sitios donde este consumo es de este tipo, es decir, muy ligado a cuestiones de amigos, etcétera, etcétera, tiene que ver con la potente asociación simbólica entre cannabis y los valores anticomerciales, y en aquellos mercados privados en los que se basan, bueno, es decir, en este comercio privado entre amigos, los criterios económicos convencionales tienen muy poco peso. Bien, yo creo que se entiende la idea, porque voy un poco rápido y voy más rápido, pero vosotros igual podéis leer más rápido que yo. Muy bien. Por tanto, tenemos unos consumidores que muchos de ellos también acaban produciendo esta mercancía a través del autocultivo. Por tanto, podríamos diferenciar, para hablar del aspecto mercado, podríamos diferenciar el típico mercado ilegal, que claramente la motivación es el negocio, y que, bueno,
se trataría de ver si la legalización consigue hacer frente y sustituir al mercado ilegal, porque tenemos que entender que, especialmente como hemos visto antes, existe un mercado muy interesante y muy importante que comparte otros valores, y que la aparición del mercado ilegal o legal pues lo influye menos de lo que podría parecer, porque bueno, aquí hay una gran fortaleza y es un mercado pues que tiene una consideración aparte. Por tanto, tendríamos estas 4 posibilidades, podrían ser otras. Tendríamos el paralegal, como sea en nuestro país con los clubes canábicos o en Holanda, y tendríamos el legal en aquellos estados americanos donde esto ya se ha legalizado. Yo creo que es de una importancia muy grande y tremenda debido a las nuevas tecnologías, no a las de la comunicación, sino a las del cultivo, lo del autocultivo. Bueno, realmente esto cambia mucho el panorama, cambia el tipo de vendedor, el tipo de consumidor, y cambia pues muchas de las reglas del juego por los cuales esto se iba rigiendo. El hecho es que muchos de estos países ya son autosuficientes e incluso algunos de ellos pueden llegar a exportar. Bien, en fin, entonces daros cuenta de lo que puede suponer para Holanda el que haya entre 13.000 y 24.000 cultivadores con una media de 270 plantas. Pues bueno, todo esto es de unas dimensiones tremendas y que hacen que, bueno, todo lo que se llame perseguir consumidor, situación ilegal, etcétera, etcétera, todo esto quede muy borrado, ¿no? Los límites quedan muy borrados, evidentemente, ¿no? Y también dentro de este mercado legal, bueno, ya no hablo del mercado ilegal, no sé si alguien tiene que hablarlo, pero tampoco yo soy un experto, en fin, que hay mucha gente que se le incautan los productos y que estamos hablando de muchas cosas, pero es gracioso como ya en la OCU, la Organización de Consumidores Española, pues ya habla de si conviene invertir en fondos de inversión que invierten en el mercado del cannabis. Aparentemente, de momento, todavía no recomiendan, no hay recomendación de compra. Bien, por tanto, hoy hemos hablado de producto como droga, producto como mercado, y bueno, y es un producto de consumo. Es un producto de consumo que en estos momentos, pues bueno, lleva a que existan hasta licenciados en el cuidado de la marihuana, es decir, desde cómo hay que cultivarlo, cómo hay que venderlo, etcétera, etcétera. Existe un máster en Michigan, en la Universidad del Norte de Michigan. ¿Qué es un producto de consumo? Bueno, habría cantidad de cosas, desde productos de consumo que se comercializan a través del símbolo de la marihuana, desde una película del Matthew McConaughey, que nunca sé muy bien cómo se pronuncia este apellido de este artista conocido, y vemos que, bueno, pues que se va a ver humo dentro de las salas para dar más sensación de realidad a la película. Y bien, el hecho es que en la práctica ya funciona bastante como un producto, como una commodity, ¿no? Como algo que está allí, como algo que se compra y se vende, aunque siga siendo ilegal en muchos países. Y entonces, en el Eurobarómetro, que se le pregunta a los jóvenes, no sé si es de 16 a 24 años, se les pregunta cuán fácil o muy fácil sería para ellos conseguir la droga en 24 horas, pues resulta que, bueno, España desde luego está por encima de la media, y junto con Italia e Irlanda, y bien, y mientras que hay otros países que están por debajo, pero mínimos. O sea que el hecho es que en la práctica, para muchos de nosotros, la marihuana funciona como un producto que uno puede conseguir sin unas dificultades enormes. Bien, esto es para hacer más evidente que nos encontramos con un producto que en parte sigue unas reglas del mercado, en parte no las sigue tanto, porque vemos que este mercado entre amigos que es muy eficiente. Aquí estamos en un pequeño debate que ya ha existido antes. Aquí, yo no sé si contesta algo de lo que os he dicho antes, existe ya en Portugal una macroplanta de marihuana
que supongo que va a servir para financiar, para abastecer estudios legales que se puedan producir en Europa. Bien, y bueno, y sabemos que existen estos 35 estados que permiten el uso medicinal. Bien, ya hemos visto cómo este uso medicinal es difícil también de establecer, ¿no? Porque es un uso que no está tan demostrado que tenga un uso verdadero, es decir, que sea un medicamento real, pero el hecho es que está ahí, que mucha gente lo toma como tal y que, en fin, como dice aquí no sé si es el Lancet o no sé quién, dice, no habremos puesto el carro delante del caballo. Bueno, y se refiere a todas estas cosas que sobre supuestos resultados positivos como medicamento. En distintas versiones o estudios, aparentemente estos serían, Disculpa, yo creo que alguien tratará Amador, el tema. Sí, falta 3 minutos. 3 minutitos. Sí. La ventaja es que ya las conclusiones están dadas. Bien, entonces el hecho es que ya sabéis que hay pocos medicamentos y que ninguna forma de cannabis es una primera opción terapéutica en ninguna indicación en estos momentos, etcétera. Pero bueno, ahí está, todo el mundo habla y por descontado ya hemos visto que yo creo que nadie aquí en su sano juicio esté en contra de que se siga explorando esta vía. Bien, y estaría la cuestión cultural. Bien, este año es el 50 aniversario del famoso verano del 67, veranos del lujo y lujuria, y bien, pues está clarísimo que esto ha supuesto para muchos países, incluido el nuestro, todo un cambio cultural en el cual las drogas ocupaban un sitio central. No me voy a detener, pero bueno, no está mal el resumen que hace Racionero de su propia vida y su propia ideología. Hay una cultura pro cannabis, pero que, en fin, que obviamente, como dice Robin Room, también el uso del cannabis ha saltado de esta subcultura hacia otras subculturas y hay un consumo bastante transversal. Vemos aquí como hay un salto a la política también, y yo lo entiendo como un fenómeno cultural. Aquí vemos como las dificultades que tiene Merkel para conseguir una coalición, pues se llamaba Jamaica porque, en fin, bueno, por lo que sea, en fin, tiene que ver con el cannabis, con el color de los partidos, etcétera, etcétera. Bien, vamos viendo cómo hay una movida alrededor de todas estas cuestiones. Y voy terminando. Bueno, ¿dónde estamos? Y quedan tres transparencias. Bien, repito algunas cuestiones del principio, algunas cuestiones que tienen que ver con que nosotros como profesionales tenemos poco predicamento en todo lo que está ocurriendo. Hay cuestiones que cortocircuitan en positivo, en negativo, en lo que sea, pues lo que está ocurriendo. El autocultivo ha demostrado una eficacia tremenda, cualquier país puede producir cannabis, etcétera, etcétera. Existen unos medios de comunicación favorables y bien, y se ha conseguido que siempre esté esto en la agenda. Todo esto incluso por delante a veces de las opiniones de la gente, más allá de que las opiniones de la gente, que hasta hace pocos años eran mayoritariamente pro prohibición, pues van variando. Esto también ocurría en Estados Unidos, pero esto ha ido variando. ¿Cómo hemos llegado aquí? Bien, pues estas cositas que ya he dicho antes, por tanto no añado nada nuevo. Una promoción activa, una eficacia del mercado, una aplicación laxa de la ley. ¿Y cómo salimos de aquí? Bueno, esto ya pues ya es más difícil, es la última, Bueno, falta unas recomendaciones literarias que hago después y ya está. Hay que salir, ¿qué es salir de aquí? En fin, está claro que yo creo que el colectivo profesional tiene bastantes cosas que decir. A mí me ha parecido muy interesante las presentaciones de esta mañana, con cantidad de mensajes tremendos para la juventud. Me ha parecido precioso la entrada de estos jóvenes para que tuviesen claro la influencia en la adolescencia. Por tanto, sí que tenemos algo que decir, pero no cabe duda que si queremos que lo que decimos tenga alguna influencia, algo tendremos que pensar que haga que nos
que nos escuche alguien. Y bueno, y por descontado yo como profesional entiendo que una cosa es que lo digamos los profesionales y que luego la sociedad decida lo que crea más conveniente. Y vienen las recomendaciones literarias. Aquí hay un libro precioso para que veáis que evidentemente las formas de comunicación no son nuevas, ya son antiguas. Este libro es de la Edad de Oro española o de la Edad del Imperio, y explica muy bien cómo protestantismo y catolicismo pues iban peleándose, y la eficacia de la propaganda para crear estados de opinión. Aquí tengo una cosa del País que me pareció interesante, de Humberto Eco, porque en Berlusconi se esconde un comunista, porque en el comunismo tenía una forma de comunicación muy eficaz, y lo de la posverdad, que es la palabra del año del diccionario Oxford. Pues básicamente aquí lo hemos dicho todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Amador, y disculpa porque No, que va. El tiempo es tan reducido. Les voy a presentar a Julia Oskayuk, científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, licenciada y doctora en Psicología por la Universidad de Valencia, especialista en información y documentación científica. Trabaja actualmente en el Instituto de Gestión de la Innovación y del Conocimiento, Ingenio, centro mixto del CSIC y la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido la investigadora principal de varios proyectos nacionales de investigación competitivos dedicados fundamentalmente al estudio de la producción, colaboración y consumo de información científica. Su actividad investigadora se refleja también en la dirección de tesis doctorales y en la publicación de más de 90 trabajos. Es vicedirectora de la Revista Española de Drogodependencias, la cual aprovecho para agradecerle toda la metodología científica que ha aportado a esta publicación, y además colabora con la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia, impartiendo clases de diferentes másteres. La exposición para este congreso versa con el título de ¿Qué de lo publicado nos podemos fiar? Cuando quiera, Julia. Gracias. Bueno, en primer lugar quiero, por supuesto, dar las gracias. No se oye. A ver. Ahora sí. Pues en primer lugar quiero dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a venir aquí, y en particular, lógicamente, a Manuel Isorna, porque además me ha permitido no solo estar aquí con todos ustedes, sino también el conocer una tierra que desde luego desconocía y que me parece que es fantástica. Bueno, el tema del que me han encargado de alguna manera que hablara es de qué de lo publicado nos podemos fiar. Para las personas que creáis que voy a hablar de publicaciones de cannabis, os tengo que comentar que no. Es decir, voy a cuestionar en términos generales los problemas que hay, los pros y los contras de las publicaciones en la actualidad. Y como veo que hay un público además muy joven, quiero también advertirles de los peligros que hay últimamente a la hora de publicar, es decir, los engaños que podemos sufrir la gente que queremos publicar. En primer lugar, todo el mundo lo que sabemos, cualquier investigador, que es fundamental el publicar el resultado de nuestras investigaciones. Es decir, en ciencia, si no se publica, si no se escribe, no se existe. Entonces, ¿por qué es necesario el publicar las investigaciones? Pues, por un lado, para la comunidad científica es importante para contrastar la fiabilidad de los resultados de las investigaciones, es decir, para que cualquier persona, cuando lea un artículo, un trabajo nuestro, pueda verificar que no estamos mintiendo. También para hacer uso de ella, que es decir, no tiene ningún sentido las investigaciones hoy en día, bueno, ni hoy en día ni nunca, si no se transmiten a la comunidad científica y se avanza en el conocimiento. Pero luego, desde el punto de vista del investigador o de los autores, también para poder registrar sus contribuciones, para poder defender que es la autoría de sus publicaciones, y también para darles difusión y visibilidad. ¿Dónde debemos publicar nuestras investigaciones? Pues generalmente, como estamos viendo, la primera vez que se transmite o se comunica el resultado de una investigación suele ser en una jornada, o en una conferencia o en un congreso. Eso es la forma de difundirlo habitual. Pero luego, para que podamos obtener resultados,
Hay dos tipos documentales que son los más utilizados por los investigadores: las monografías o los libros, o las publicaciones periódicas. ¿Por qué la importancia que tiene actualmente las publicaciones periódicas, las revistas en general, las revistas científicas? Pues desde su aparición en el siglo XVII, las revistas científicas, sobre todo en muchas áreas, han sido la principal tipología documental. ¿Por qué? Por un lado, porque hay una selección de los trabajos que se publican. Es decir, una persona puede editar una monografía o un libro y pagárselo él mismo, y entonces no habría ningún filtro de calidad ni ningún control. Sin embargo, las revistas, en principio, seleccionan los trabajos que publican. Por lo tanto, hay un control de las publicaciones. La actualidad de la información, quiere decir, sobre todo en aquellas áreas científicas que es necesario, que hay muchos avances y hay muchas investigaciones, necesita que la información, las novedades, se difundan rápidamente. Entonces, por eso las revistas desde el principio, en algunas áreas como las ciencias médicas o experimentales, rápidamente tuvieron una gran acogida. También porque hace unos años, digo hace unos años porque la situación actual es totalmente diferente, tienen menos costes económicos para los autores. En general, hace unos años, los autores cobraban, en algunos casos, por publicar en determinadas revistas, o los autores publicaban gratuitamente. Esto, en estos momentos, ha cambiado totalmente, como os contaré. Y luego porque detrás de cada revista científica generalmente está el apoyo de una sociedad científica, una universidad o una fundación de prestigio. En estos momentos, aunque parezca mentira, prácticamente en todas las áreas científicas la gente intenta publicar en revistas. ¿Por qué? Porque la ciencia moderna está dando más importancia a la publicación a la hora de evaluar la investigación de los autores o de las propias instituciones, todo lo que se publica en revistas científicas más que en los propios libros. Incluso en áreas que tradicionalmente las monografías eran lo más utilizado, como en ciencias sociales u humanidades. Entonces, en estos momentos se considera que es el principal medio de comunicación científica. Se considera que los artículos están escritos por investigadores especialistas en esa materia, en la disciplina de la cual es la revista científica. Están publicadas por una institución académica profesional y una cosa muy fundamental, que es lo que le da un valor, es que están revisados. Es decir, los artículos son revisados por un grupo de expertos que se conoce como reviews o revisión por pares. Y además, otro aspecto que le da mucho valor a las publicaciones de los artículos en revistas científicas era la actualidad de la información. Sin embargo, en estos momentos, muchas revistas tienen una periodicidad y una actualidad de información realmente muy elevada. Es decir, hay a veces que te aceptan un artículo para publicar y puede llegar a retrasarse 2 y 3 años en publicarse. El hecho de las características, sobre todo de gratuidad, de facilidad a la hora de publicar, es lo que hizo que desde su aparición las revistas rápidamente se incrementaran y aparecieran muchas en el mercado. Hasta tal punto que en la actualidad el directorio Ulrich, que es el que recoge la información de todas las revistas que se publican actualmente, y tiene registrados que existen más de 340.000 revistas científicas, de las cuales más de 57.000 sí que tienen revisión por pares. Perdón. Al haber tanto volumen de información, empezaron a aparecer hace unos años lo que se llaman fuentes de información secundaria o repertorios bibliográficos, que su único motivo de aparecer era ofrecernos información sobre todo lo que se publicaba en las revistas. Con la llegada de los ordenadores a los medios, con la gran difusión de los ordenadores, automáticamente los repertorios se transformaron y se convirtieron en bases de datos bibliográficas. Y el uso de esas bases bibliográficas lo que hizo fue resolver una necesidad a partir de la necesidad de conocer y de almacenar grandes cantidades de información. De todas las bases bibliográficas que existen actualmente, hay una que es la que ha marcado un hito, un antes y un después a la hora de publicar en las revistas, que son las bases de datos que empezaron a aparecer en el año 1960 y que fueron creadas por Eugene Jarfield. Son las bases de datos que casi todo el mundo habréis oído nombrar, que son las bases de datos de la Web of Science.
agrupa 3 bases de datos, una de ciencias sociales y otra de artes y humanidades, y además tenía 2 bases de datos de revistas, con el fin de controlar qué revistas son las más idóneas para poder incorporar a sus propias bases de datos. Esas bases de datos tienen un problema, y es que la mayoría de las publicaciones que recoge son angloamericanas, y entonces siempre ha habido quejas por parte de la comunidad científica de que no estaba representada la producción científica, sobre todo europea, en estas bases de datos. Motivo por el cual, en el año 2004, la editorial Elsevier creó otra base de datos que pretende el competir con las bases de datos americanas, que es la base de datos Scopus. ¿Cuál es la ventaja que lleva en estos momentos publicar artículos de investigación? Pues sobre todo el aumento de la visibilidad y el prestigio de los determinados autores que logran publicar en determinadas revistas. Luego, los incentivos. Es decir, actualmente, para poderse acreditar en algunos organismos como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas o para profesores de universidades, necesitas tener una acreditación que viene dada por el número de publicaciones que tienes en determinadas revistas. Luego también para la obtención de complementos retributivos para los autores, lo que se conoce como sexenios. Es decir, tú cada 6 años puedes solicitar a las agencias evaluadoras de la investigación mandando 5 artículos para que te digan si tú reúnes los requisitos de calidad necesarios en tus publicaciones para ser acreditado. Eso implica desde poder financiarte, desde poder a nivel personal tener una acreditación, desde poder dirigir tesis doctorales, poder pedir proyectos de investigación, etc. El prestigio de una revista es lo que en principio tendría que venir dado por la comunidad científica a la que representa. Sin embargo, en estos momentos el prestigio de una revista no viene dado por la comunidad científica, sino por la repercusión medida a través de las citas y el consiguiente impacto y factor impacto que tiene. En estos momentos actuales, esta presión por publicar viene dado a todos los autores y a todos los componentes que hay en el proceso de la evaluación. En los distintos ámbitos del saber, en todas las áreas de la ciencia, entonces vienen ahora dados el tener o mayor o menor prestigio por la inclusión de las revistas en el índice de la Hot Journal Citation Reports. Esto ocasiona grandes problemas, es decir, un poco para que veáis, he puesto algunos ejemplos un poco relacionados con el tema que nos ocupa. Por ejemplo, dentro del Journal Citation Reports, el actual, las revistas, el mundo de la drogodependencia, es decir, todos los problemas o todo lo relacionado con la drogodependencia, está clasificado en una categoría temática donde están ubicadas todas las revistas que se llama drogodependencia, abuso de sustancias. Entonces lo que ocurre es que tenemos una contradicción. Como ya he dicho, hay 2 JCRs, uno de ciencia y uno de ciencias sociales. Cada una de esas áreas temáticas, de esos 2 repertorios, de esas 2 bases de datos, resulta que tienen unas distintas áreas temáticas, y en el caso de las drogodependencias tienen la misma denominación en las 2 bases de datos. Entonces nos encontramos que en el último JCR, que es el del año 2016, en la categoría temática de abuso de sustancias del JCR del Science, de Ciencias Sociales, resulta de que hay 34 revistas. Mientras que en el mismo JCR, pero del área de ciencias, hay 18 revistas. Paradójicamente, aunque parezca mentira, aunque todos son revistas que publican trabajos de drogodependencias, nos encontramos que hay 14 revistas que están clasificadas en las 2 categorías. Sin embargo, hay 4 revistas que están en el JCR de Ciencias, pero no están en el JCR de Ciencias Sociales. Y viceversa. Hay 20 revistas que están en el Ciencias Sociales y no están en el otro. Total, que si hacemos un estudio del solapamiento de las revistas entre las 2 categorías temáticas dentro de los propios JCRs, nos encontramos que el número real de revistas son 38. ¿Cuál es el problema? Pues que en estos momentos, dentro de esas 38, la única revista que hay española es Adicciones. Y viendo además otras contradicciones, nos encontramos que la revista Adicciones, en el JCR de Ciencias Sociales,
está ocupando el cuartil 2 en estos momentos, con lo cual es objeto del deseo por parte de muchos investigadores, sobre todo los de psicología. Todos los investigadores de psicología en estos momentos, para conseguir una acreditación, necesitan tener como mínimo 3 publicaciones en revistas de Q1 o Q2. Entonces, la única revista, teniendo en cuenta un investigador que se dedicara al mundo de las adicciones, para poder acreditarse necesitaría publicar en adicciones, porque tiene el cuartil 2. Sin embargo, paradójicamente, cuando vamos a la misma revista y consultamos el JCR, pero de ciencias, nos encontramos que su cuartil es el cuartil 4. Es decir, conviene, que esto es un poco, digamos, aunque el aforo no es un aforo, digamos, de documentación, sí que conviene para los investigadores, sobre todo los jóvenes, el conocer estas cosas. Porque en un momento dado uno logra publicar una revista y cuando justifica un proyecto o cuando solicita alguna ayuda, tiene que decir que ha publicado un trabajo en esta revista que está ocupando el cuartil 2 en esta base de datos. Porque muchas veces a lo mejor lo miras y sin querer dices, no, es un cuartil 4. Es decir, hay que tener en cuenta que hay errores dentro, o hay confusiones, o hay términos así ambiguos dentro de las clasificaciones de las bases de datos. Si, por ejemplo, nos vamos al ranking que tiene la base de datos Scopus, que es el SJR, nos encontramos que ahí, en este caso, no existe una categoría temática para drogodependencias, sino que existe una categoría temática para psiquiatría y salud mental, y dentro de ella están 497 publicaciones. De esas 497, solo hay 8 revistas españolas. Es decir, disculpa, que para que veáis... Julia, ¿Sí? Disculpa, 4 minutos. Vale. Bueno, pues voy a ir más rápido. Para que veáis todo esto, lo que implica, todos estos problemas a la hora de necesitar acreditar y publicar, vienen dados por la presión por publicar. Pero la presión por publicar no solo es sobre los propios autores, sino también es sobre los editores y sobre los revisores, que son los grandes protagonistas. ¿Nos podemos fiar, como se llama esta comunicación, de lo publicado? Pues la verdad es que todos los autores pueden hacer un poco de trucos para la hora de publicar. Puede haber plagio, puede haber duplicidad total o parcial de las versiones. Pueden presentar, aunque no está bien visto, pero pueden presentar un original simultáneamente a 2 revistas a la vez, 2 o 3 revistas a la vez. O pueden fragmentar artificialmente las publicaciones, en lo que se conoce como publicación salami. Los editores también, a su vez, están presionados por publicar buenos artículos, porque ellos lo que necesitan es que suba su factor de impacto. Y primero es lograr entrar en una base de datos, pero una vez estás en una buena base de datos, necesitas subir tu factor de impacto. Entonces, intentan que la revista sea más conocida, pero también intentan aumentar las citaciones de los trabajos publicados en las mismas. Y ahí viene también el que sugieran a muchos autores que autociten la propia revista. Pero también nos encontramos el otro protagonista, los revisores. Los revisores resulta de que se dedican fundamentalmente a mejorar la presentación de los trabajos, a seleccionar o rechazar los trabajos buenos o malos, a garantizar la validez del trabajo. Deberían contribuir a enseñar a escribir a los autores nobles. Lo que ocurre es que ellos no detectan el fraude científico. Muchas veces no lo pueden detectar aunque quisieran. No detectan la validez del trabajo. No reciben remuneración económica por su trabajo y muchas veces la única ventaja que tiene el ser revisor es que les permite conocer un trabajo antes de que sea publicado, la novedad del trabajo. También hay malas prácticas entre los revisores. Algunos rechazan trabajos buenos simplemente porque son de grupos de investigación que les hacen la competencia. Algunos rechazan trabajos buenos porque no tienen la capacidad suficiente como para distinguir si el trabajo es bueno porque el nivel es demasiado elevado, sobre todo en algunas disciplinas. Todo esto conlleva de que hay problemas con los revisores. Es decir, muchas revistas lo que hacen es que sugieren al propio autor que diga qué revisores pueden evaluar su trabajo. Entonces, ha habido picarescas, algunas, lógicamente ya las conoceréis, de autores que se han hecho pasar por revisores de sus propios trabajos. Se han creado correos electrónicos y ellos mismos han sugerido que envíen su propio trabajo a sí mismo. Y automáticamente han dicho, magnífico, y lo han publicado. Lo que pasa es que se han detectado el fraude. Ha habido investigadores también de renovado prestigio
que han falsificado datos a sabiendas porque lo que querían era publicar cuanto antes, por la presión para publicar, para obtener becarios para sus investigaciones. Ha habido muchos casos sobre fraudes de este tipo. Ya no hace falta que nos vayamos al extranjero, aquí mismo, dentro del propio CSIC, pues un escándalo que hay en estos momentos es el de esta investigadora, que además ha publicado trabajos en muy buenas revistas. Y ahora es cuando se está detectando, es decir, que el hecho de conseguir publicar un trabajo en una buena revista no quiere decir que a lo mejor no haya habido fraude. El fraude puede, como ya digo, pasar desapercibido y saltarse todos los sistemas de control. ¿Por qué hay autores y hay investigadores de mucho prestigio que se dedican a plagiar o se dedican a publicar fraudes? Pues sobre todo por la presión de los resultados. Es decir, incluso a los investigadores ya consagrados lo que hacen es que quieren el reconocimiento no solo de la comunidad científica, sino el conseguir distintos proyectos de investigación. Voy a ir muy rápido porque si no... Pero por otro lado hay una gran preocupación por parte de los propios editores y de los propios autores, y cada vez se publican más artículos que hablan de los fraudes y de por qué hay que evitarlos, cómo hay que evitarlos. Incluso se están organizando jornadas dedicadas exclusivamente a evitar el fraude de las publicaciones. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, un poco vinculado con esto, es el hecho de la aparición en el año 2002 del acceso abierto, las revistas con acceso abierto. Esto lo que hace es que puedan haber más posibilidades de fraude. El propio autor, por un lado, manda sus trabajos... Julia, por favor, tienes que terminar. Bueno, pues... Disculpa. Lo último, ya simplemente para que sepáis, para que os suene, el último fraude que ha aparecido es lo llamado las revistas Predator y Publisher, las revistas depredadoras, que es simplemente de personas que inventan una revista. Es online y generalmente cuando en vuestro correo electrónico recibáis, que vienen generalmente con spam, muchos anuncios diciendo puedes publicar en la revista rápidamente y tal, pues detrás de ello generalmente hay un fraude. Son revistas que no tienen ningún filtro. Te hablan de que tienen un factor de impacto, pero el factor de impacto tampoco es un factor de impacto real, sino es un factor de impacto inventado por ellos mismos y que cobran por publicar. Entonces ahí está cayendo mucha gente, sobre todo los autores jóvenes, que ven que no pueden publicar en revistas del JCR, pero cuando ven aparecer que te dicen puedes publicar, va a ser muy rápidamente y tal, y tiene un factor de impacto, automáticamente envían ahí sus trabajos. Bueno, otro gran problema es el de la impactitis, las autocitas. Viene todo como consecuencia de que los rankings, incluso de las universidades, vienen dados porque priman la investigación en determinadas revistas. Y bueno, ¿y cuál va a ser el papel de las revistas científicas? Pues bueno, está cuestionándose todo, porque los criterios de la evaluación de la NECA, los que acaban de publicarse en este mismo mes, pues vuelven otra vez a hacer hincapié en la necesidad de publicar en revistas JCR con factor de impacto. Entonces, pues bueno, ¿consecuencias positivas de todas estas presiones? Pues cuando miras las últimas publicaciones, por ejemplo, sobre el cannabis realizados por autores españoles, realmente están publicando en revistas del cuartil 1. El problema es la gran dispersión, porque no están publicando los trabajos en revistas de la especialidad, digamos, de drogodependencias, sino cualquier revista que esté bien situada. Entonces, en este caso, los últimos que se han publicado, vemos que se han publicado trabajos en revistas de química, de ciencias sociales, de ciencias del medio ambiente, ciencias multidisciplinares, porque los autores, en vez de estar buscando la difusión del trabajo entre la comunidad científica, están buscando la difusión del trabajo en revistas del cuartil 1 que pueda, pues, obtener beneficios para todos. Perdonar por las prisas, pero muchas gracias por vuestra atención. Gracias, muchas gracias, Julia. Es una pena restringir el tiempo en estas exposiciones, pero... Iba acelerada. No podemos. Pero... Bien, a continuación voy a presentarles a Arturo Álvarez Roldán. Él es antropólogo, doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y profesor en la Universidad de Granada. Ha sido investigador visitante en las unidades de Cambridge,
Brunel, Johns Hopkins y California. Es miembro del grupo de trabajo del proyecto EVIC, Evidencia Cannabis Tabaco. Ha dirigido junto al profesor Juan Gamella un amplio proyecto de investigación sobre el uso y la comercialización de los derivados anfetamínicos en España, cuyos resultados se han publicado en más de una decena de artículos y 2 libros. Ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación nacionales sobre adolescentes y conductas de riesgo. Actualmente trabaja en un proyecto de investigación sobre personas que consumen cannabis a diario en España y otros sobre el mercado de cannabis en España. Como referencia de su ponencia, sus 2 últimas publicaciones son La legalización de los derivados del cannabis en España, hipótesis sobre un potencial mercado emergente, y cultivo de cannabis en España, un perfil de plantaciones, productores y sistemas de producción. Cuando quieras. Gracias. Bueno, yo soy antropólogo. Agradezco a la organización, a Manuel, la invitación a participar en esta mesa redonda, que es muy numerosa, muy heterogénea. Viene después de un montón de presentaciones y ponencias más fáciles, yo creo, que hacer que las que nosotros estamos abordando ahora mismo, ya que tienen una perspectiva más científica, más clínica, y entonces pues, los ponentes se pueden sentir más o menos seguros en su campo. Nosotros entramos en el campo social, en el campo cultural. Amador ha hecho una presentación que a mí me ha llamado la atención. Me va a ahorrar algunas de las explicaciones, precisamente, porque, no sé, un poco los papeles quizá estén hasta invertidos dentro de la mesa. Amador pues es muy famoso por un artículo que publicó en torno al movimiento cannábico en su momento y que tuvo muchos detractores, y yo pertenezco a un grupo de trabajo que justamente ha tenido buenas relaciones con las personas de ese movimiento y demás, y un poco pues por el título de mi comunicación se puede entender que hay por lo menos una cierta provocación en lo que voy a exponer a continuación. No hay un intento de rivalizar o de discutir. Yo creo que en este tema que estamos tratando aquí en el Congreso hace falta mucho diálogo, hace falta que la gente converse, explique, informe, debata, ¿no? Para que llegamos a conclusiones apropiadas e interesantes. Bueno, una documentalista, etcétera, un fiscal también está en la mesa, o sea que hay muchos puntos de vista como muy difíciles de articular. Bueno, el título yo quiero decir algo muy brevemente sobre el título de la mesa: Movimientos y estrategias de promoción del consumo alrededor del cannabis. Bueno, a mí me lanzaron esto, querían que hablara de la industria del cannabis, pero yo no la conozco y bueno, tengo algunas nociones, he investigado, pero realmente tampoco se conoce mucho la industria del cannabis, salvo lo que está ocurriendo un poco en los últimos años dentro de los Estados Unidos. Entonces, elegí los clubes sociales de cannabis pues porque son la punta de lanza del movimiento cannábico, sobre todo en España, donde se ha creado un modelo que además se vende como un modelo internacional, etcétera. Y creía que podía acceder a información como para mostrar algunas cosas, por lo menos dar datos, ¿no? Y dar algunas ideas al respecto. Por otro lado, pues algunos colegas han trabajado sobre esta cuestión, por ejemplo, Belákova, que es una investigadora checa, y tal, pues hizo un estudio sobre los clubes sociales de cannabis en España, y eso se ha convertido un poco en Biblia, casi un poco de cómo son este tipo de organizaciones, pero yo creo que tiene una serie de problemas, ¿no? O sea, no puedes ir a descubrir la realidad pues preguntando a la gente que tiene ya un modelo ideal de la realidad y que lo cuenta, ¿no? Y en un estudio cualitativo te vas a encontrar fundamentalmente ese tipo de cosas, no te vas a encontrar la realidad, ¿no? Si quieres conocer la realidad tienes que hacer otro tipo de trabajo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de las cosas que yo voy a decir se plantean en este debate o diálogo con las posiciones de algunos otros colegas que probablemente aquí no sé cuánta gente lo conocerá o no lo conocerá. Entonces voy a contar un poco cómo yo me planteé esta comunicación. De mito, se podría titular más asépticamente o neutralmente un análisis crítico de los clubes sociales de cannabis. De hecho, después de hacerlo todo esto, incluso redactar el texto, pues nos planteamos, lo hemos empezado a debatir en nuestro grupo, pues corregir cosas, plantear algunas cosas de otra manera, etcétera. Pero bueno, esto es lo que he hecho en el último mes y es lo que voy a presentar. Entonces, os voy a explicar un poco qué es un club social de cannabis, o qué, tal y como se definen los propios creadores de este modelo, y luego a partir de ahí pues señalo 3 características fundamentales que para mí pues son mitos en realidad, o no son
son cosas que no son ciertas y que, sin embargo, para el movimiento cannábico pues son pues dogmas casi de fe. Por otro lado, si uno lee la literatura del movimiento cannábico, pues descubre que muchas veces ellos mismos reconocen estos dogmas como debilidades, ¿no? O sea, es un poco disparar contra la línea de flotación del buque. También es cierto que yo pienso que los clubes sociales de cannabis como modelo de provisión y distribución de cannabis se han quedado ya obsoletos. O sea, después de los acontecimientos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que va a venir en 2018 en Canadá, etcétera. O sea, que es un modelo de regulación que plantea, a mí me parece que su viabilidad fue siempre discutible, pero en estos momentos probablemente hayan quedado un poco desfasados por la propia realidad. Entonces, bueno, yo empiezo a indagar en todo esto, ya conocía un poco el tema, había leído cosas, este año se han publicado 2 o 3 libros sobre el movimiento social cannábico y los clubes sociales en España, los he leído, de hecho, incluso participé en la elaboración de uno de los libros, aunque luego finalmente la parte que nosotros hicimos no quedó recogida en el texto final, porque no gustó a la otra parte, evidentemente, que saco adelante el trabajo, pero conozco un poco el escenario, el trabajo, qué es lo que se hace. Entonces, yo me lo he planteado básicamente la comunicación en 3 temas. Los 3 temas son bastante largos y dan para bastante más de 15 o 20 minutos. Y supongo que ya he consumido casi 4 o 5 minutos en lo que llevo diciendo hasta el momento y no he empezado mi intervención, ¿no? Entonces, las 3 partes son las siguientes. Partiría de la definición de club social de cannabis. Esta es una definición que encontramos en una literatura internacional que todo el mundo utiliza, que casi se considera un poco como el modelo, ¿no? Martín Barriuso es un poco el autor de este texto, ¿no? Y aquí nos describe las características que tiene, ¿no? ¿Qué es un club social de cannabis? Bueno, pues un grupo de personas usuarias de cannabis que están asociadas, cultivan cannabis para autoabastecerse, lo hacen de forma legal, esto es lo que dice los autores de los clubs, sin ánimo de lucro, contribuyen a reducir riesgos, combaten el mercado ilegal y contribuyen al desarrollo económico creando puestos de trabajo, pagando impuestos, etcétera, ¿no? Es un argumento difícil. ¿Cuántos hay en España? Este es un dato que me llevó tiempo un poco sacarlo, ¿no? Porque nadie da cifras de todo esto. Estos son simplemente los registros de asociaciones que más o menos podemos identificar en el registro del País Vasco, de Cataluña y el registro nacional que se han registrado como asociaciones cannábicas y demás, ¿no? Entonces ahí tenemos una historia. Esta es la primera parte de mi comunicación que yo voy a abreviar al máximo, no voy a decir prácticamente nada de ello, la reservo pues para un texto que escribiré y trataré de publicar, pero como veis es una historia que tiene un comienzo prácticamente inapreciable, ¿no? Desde 1991 hasta 2017, ¿no? Y sin embargo cambia a partir de 2009, 2010. Básicamente en esa historia hay tres grandes, yo creo, periodos o momentos, ¿no? Lo que podríamos decir, los inicios, los primeros pasos, 1991 hasta 1998, ¿no? Ahí en realidad lo único que hay es un par de asociaciones que hacen plantaciones. En un caso hay denuncia, va al Tribunal Supremo, los condenan, les condonan parte de la condena, etcétera, y otra que hace lo mismo y bueno, la audiencia provincial pues acaba sobreseyendo el caso y demás. A partir de en 1999 sucede algo muy importante y es que se pide un informe al Instituto de Criminología de la Universidad de Málaga y ese informe, pero todavía no hay nada, va a ser luego la base de lo que va a suceder en el segundo gran periodo de tiempo y que podríamos situar entre 1999 y 2011, ¿no? En ese periodo de tiempo lo que ocurre es un proceso de diseño de lo que es el modelo del club social de cannabis, de puesta en práctica del mismo y de ajuste, ¿no? Y que va a desembocar al final pues en una guía ya en el año 2010 y tal. Es una historia compleja, tiene muchos acontecimientos. Ya digo que esto es una simple esquematización de todo esto, ¿no? Y bueno, pues una guía de buenas prácticas, de autogestión, que es una parte fundamental de este tipo de asociaciones, de colectivos y demás, ¿no? Y a partir de 2010 en adelante, a partir de 2012 en adelante hasta 2017 lo que tenemos es una expansión del modelo, ¿no? Entonces, aquí hay un recorte de la historia que empezaría en 2009 y en 2017. Bueno, aquí solamente están contenidos los datos de Cataluña y del País Vasco, que son los 2 lugares donde han proliferado ese tipo de asociaciones. Bueno, pues en el desarrollo acumulado de
de las asociaciones, que no quiere decir que todas ellas estén en funcionamiento, ¿no? Sino simplemente que se han registrado, ¿no? Algunas han funcionado, han desarrollado su actividad y otras no. Incluso hay algunas que aparecen y luego se dividen en 4, luego la primera desaparece. Pero bueno, una forma de colocar los datos puede ser esta, yo creo que es muy ilustrativa y se ve claramente que ha habido 2 historias. En el País Vasco han tenido una historia con los clubs sociales y en Cataluña otra muy diferente. Hay una que es una línea prácticamente con una pendiente recta y la otra pues tiene un crecimiento exponencial pues a partir de 2012, ¿no? Y en este mismo periodo pues asistimos a 2 tipos de intentos en la historia que son muy interesantes. Uno de ellos nos lo contará Luis desde la Fiscalía, de cómo han actuado ellos, pero básicamente en ese periodo tenemos unos que quieren parar este movimiento, este crecimiento de las asociaciones, y otros que pretenden darles un encaje legal. Y entonces en ese periodo de tiempo hay 3 leyes autonómicas, la de Navarra, la de... bueno, no es una ley propiamente de los clubs, la vasca, pero contiene algunas referencias a los mismos, y la ley catalana en el 2017. Ya os han proyectado antes una fotocopia del BOE donde aparece publicada la ley. Entonces me ha tocado leérmelas todas ellas y analizarlas un poco también. Y bueno, pues la Fiscalía saca su instrucción en torno al tema de los clubs en 2013 y bueno, luego hay un momento estelar que es 2015, finales de 2015, donde se producen una serie de sentencias en el Tribunal Supremo que acaban un poco con el modelo que se crea a partir del informe que hace el Instituto de Criminología de Málaga en 1999. Y en la situación actual legal hoy en día es que por un lado tenemos un montón de leyes que están recurridas al Tribunal Supremo y también tenemos estas sentencias de 2015 del Tribunal Supremo que están al Constitucional, están recurridas al Tribunal Constitucional y que siguen pues la misma línea. Lo único que yo quiero señalar al respecto es que, por tanto, pues nos encontramos en un momento de gran debate respecto a todo este tipo de cuestiones, de la legalización o no legalización y tal. Es una historia importante, ¿no? Pero claro, a lo largo de la historia, pues un poco la fundamentación jurídica, lo que yo he considerado el primero de los mitos, ¿no? El encaje legal dentro del sistema actual, pues ha quedado bastante tocada, ¿no? O sea, ha quedado, yo creo que actualmente prácticamente sin salida, ¿no? O sea, de hecho, supongo que lo que piensan los que se han dedicado a promover el modelo es pues adaptarlo, redactarlo. Yo he leído cosas que han publicado, ¿no? De cómo los clubs deben de ir hacia un modelo más pequeño, por ejemplo, frente al modelo comercial. Bueno, no he dicho nada sobre el desarrollo en Cataluña y el desarrollo en el País Vasco, son completamente distintos porque aparecen a lo largo de la historia incluso 2 modelos de clubs completamente distintos. Bueno, me voy a centrar en el segundo tema, tenía 3. El segundo es si contribuyen o no a reducir los riesgos y los daños, y aquí lo que voy a hacer es básicamente utilizar los propios datos de los clubs, los estudios que ellos han realizado, y compararlos precisamente con una guía de reducción de daños. Eso se ha empezado a utilizar ya a nivel internacional y me quedará pendiente pues todo este tema de si los clubs pueden satisfacer la demanda nacional. Nosotros somos un país con una enorme población que consume, con una población importante que consume cannabis. Somos el país con mayor número de consumidores dentro de la Unión Europea y donde más cantidad de cannabis se consume en estos momentos, pero ¿este tipo de modelo podría satisfacer la demanda? Bueno, yo creo que no. De hecho, muchos de los argumentos que se utilizan ya han aparecido incluso en alguna de las preguntas del tipo de las NPS, son un producto de la prohibición del cannabis. Bueno, pues no parece que la historia de las drogas nos muestre que esto sea cierto. ¿Legalizar el cannabis va a incrementar el consumo o lo va a reducir? Bueno, pues depende de los impuestos, depende también de la posición estratégica, de lo que hagan los países de alrededor. O sea, el tema es complejo, no es tan sencillo, porque además si fuera tan sencillo ya estaría resuelto. Entonces, toda esa parte la voy a dejar. El mercado, ahí decía lo de Amador por eso, porque es que el mercado de cannabis es un mercado muy particular, ¿no? Donde hay, por ejemplo, el social supply, que es una de las formas de mercado y de intercambio de compra-venta de drogas, pues está muy extendido, ¿no? Y de hecho los investigadores justamente han hablado de este mercado como un mercado distinto. Algunas de las políticas internacionales, las holandesas, por ejemplo, siempre fueron encaminadas a separar este mercado del resto de los mercados de drogas, también en un contexto histórico muy determinado. Bueno, voy a ir básicamente, como veis tenía un montón de cosas por aquí, pero que me las salto, algunas ya las he reducido. Voy a ir al tema de la reducción de riesgos y daños, ¿no? Y esta comparación que
que os voy a hacer de lo que es una guía para la práctica del consumo del cannabis con menos riesgos, que se ha desarrollado en Canadá, en la que han participado pues básicamente los autores muchas veces que han promovido los informes que todos utilizamos y que nos han expuesto muy bien a lo largo de la mañana sobre los riesgos, los daños que puede ocasionar el consumo de cannabis, ¿no? Entonces, ese es un tema que voy a tratar y no sé si me va a dar también tiempo a tratar otro tema muy interesante que ha surgido a raíz de la legalización en los Estados Unidos, sobre el tema de la adulteración del producto, el contacto con el mundo delincuencial y otras drogas, ¿no? Bueno, yo sigo insistiendo, o sea, hablamos de daños, de riesgos, de problemas, etcétera. Bueno, situemos todo dentro de su justa medida, porque claro, a veces algunas de las exposiciones, si cambiamos cannabis por alcohol, pues los números crecen, ¿no? En los problemas, en las dificultades, si no digamos tabaco y tal. Entonces, aquí tenemos el Global Burden of Disease, ¿no? Las drogas ilegales pues suponen un 1% de la carga de daños, de discapacidad que ocasionan a la población mundial, y aquí las tenemos repartidas por los distintos tipos de drogas. Y bueno, vemos que, por ejemplo, pues el cannabis no provoca muertes prematuras, o por lo menos no están contempladas aquí, y los años de pérdida de calidad de vida y tal y cual pues son menores pues que obviamente los opioides, las anfetaminas, y son mayores que en el caso de la cocaína, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno dimensionar también el tema de los problemas y las dificultades. De todo esto ya se ha hablado a lo largo de la mañana. Me voy a esta guía que os decía, ¿no? Yo creo que si juntáis las cosas que os han contado al principio de la mañana con la guía y con los resultados de la encuesta que hace la Fundación Renovatio en 10 clubs sociales de cannabis del País Vasco, pues, podréis entender un poco el planteamiento que yo hago de esta cuestión, ¿no? Esta es la guía. ¿Qué hay que hacer para que los daños sean menores, ¿no? Cuando uno consume cannabis? Por lo primero, no usarlo, abstenerse es la forma más efectiva de evitar los riesgos para la salud. Luego, si hay una institución social que dice que promueve la reducción de daños, sería lógico, o debería intentar también, que los miembros de esa institución dejaran de consumieran menos, e incluso lo mejor sería que dejaran de consumir. Se acabaría el problema de la reducción de daños, ¿no? Me dirán, no el de los placeres y tal, ¿no? Evitar el inicio temprano, que ya se ha dicho, escoger productos con proporciones bajas de THC o equilibradas de THC y CBD, ya tengo 0 minutos, etcétera, abstenerse del uso de cannabinoides y de sintéticos, el tema de la conducción, que el consumo no sea muy frecuente, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que a continuación yo planteaba en mi comunicación, que ya se ha acabado completamente, me han dicho que tengo 0 minutos para hacerlo, es si estos consejos de la guía canadiense se siguen por parte de los clubs sociales de cannabis en España, ¿no? Y bueno, estos son los resultados de un estudio que ellos han hecho internamente, donde se ve que la edad de inicio son consumidores, los de los clubs vascos, estos que han analizado, son consumidores crónicos, que empezaron a consumir a edad muy temprana, que consumen, por supuesto, marihuana con altas proporciones de THC, que es la marihuana interior, que se cultiva hoy en día en casi todas partes en España, etcétera, etcétera. Lo fuman, fundamentalmente, o sea que la vía de administración habitual es fumarlo, y además incluso con tabaco. La mayoría de ellos son también fumadores de tabaco, etcétera. Incluso el 20% dice que lo consume a menudo o siempre yendo en un vehículo, no dicen si conduciendo o no, pero yendo en un vehículo se consume el cannabis, etcétera, etcétera. Se incumplen, podemos decir, pues la mayor parte de las recomendaciones para tener un consumo de cannabis con menos riesgos, de acuerdo con las sugerencias internacionales de las personas que trabajan en reducción de riesgos. Que yo siempre diría, un poco para terminar, que bueno, el tema de la reducción de riesgos es muy relativo, ¿no? O sea, hay cosas donde todo el mundo estaría de acuerdo, el tema de los opiáceos, sobre todo administrados por vía endovenosa, pero en una sustancia que ya de entrada decimos que no supone un serio peligro para la salud, lo dice nuestro código, no el código legal, pero la legislación vigente la trata de esa manera en relación a otras drogas. Es un poco paradójico plantear el tema de la reducción de riesgos. Bueno, hay otra parte en la encuesta que es interesante, que es la percepción que tienen los propios usuarios, y ahí yo diría básicamente que hay dos ideas. Por un lado, lo que piensan que sí, que los clubs ayudan a hacer todo esto, pero cuando les preguntan por su comportamiento, si ha cambiado en relación a las pautas de uso a partir de su pertenencia a los clubs, pues dicen que no, básicamente. O sea, que hay una
disyuntiva entre lo que la gente piensa, las ideas que tiene respecto a un tema y lo que configura su comportamiento. Entonces yo creo que hay por lo menos ciertas dudas importantes respecto a que el modelo en sí consiga algo tan fundamental para el modelo como promover la reducción de daños. Obviamente hacen falta más estudios, más conocimientos, más datos para asentar algunas de las posibles conclusiones, pero yo creo que ya simplemente revisando este tipo de informes uno pues se puede hacer un poco la idea de por dónde están yendo las cosas y bueno, se pueden hacer una serie de inferencias que ponen en cuestión muchas de las cosas que plantea a nivel teórico el propio modelo. Los clubes sociales de cannabis, como os decía al principio, yo creo que son sobre todo un producto de la propia prohibición, ¿no?, del cannabis en el mundo, que ha tenido su recorrido, un recorrido largo, que les ha dado una serie de características, pero en el momento en que aparecen otras alternativas, otro tipo de modelos y demás, pues pierden fuerza. No he tenido mucho tiempo para explicar todo esto, quizás me tienen demasiados temas a la hora de construir la ponencia. Os dejo con la interpretación de la parte legal que yo he simplemente apuntado al principio y que Luis os va a desarrollar mucho más concretamente para entender un poco la situación de este tipo de instituciones en nuestro país en estos momentos. Autor de numerosas ponencias y conferencias nacionales destinadas fundamentalmente a jueces, fiscales y abogados, más de 70. También internacionales en Belgrado, Washington, Santiago de Chile, Guatemala, Bolivia, Roma y Holanda. Su actividad investigadora queda reflejada también como autor de numerosas publicaciones de libros y estudios doctrinales en materia jurídica. Colabora en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de problemas de las drogas. Su exposición la ha titulado ¿Y la actual ley nos protege? O la relevancia penal que tiene todo lo que tiene que ver con sentencias jurídicas, que es donde se va a centrar su tema. Gracias. Bueno, buenos días. Y tengo que comenzar diciendo que a pesar de que estoy tremendamente agradecido de la organización de este magnífico seminario y de que se haya contado conmigo para venir aquí, a la vista del tiempo que tenemos, y voy a reducir todavía mucho más de la cantidad que traía, ni siquiera voy a dedicar tiempo a dar esos agradecimientos. Y entro directamente en el contenido de lo que quiero exponer, que se puede resumir en una frase, ¿no? Y es que la actividad que se desarrolla en los clubes sociales de cannabis es delito. Y no lo valoro. La justicia, a pesar de lo que mucha gente puede creer, no ni valora ni debe valorar los comportamientos delictivos, porque sería tremendamente grave que a mí me roben el coche ahora aquí en la entrada y vaya un juez que considere que robar está mejor o está peor, o a un familiar mío le agreden y el juez considere que el Estado de Derecho, precisamente una de las grandes virtudes que tiene es esa separación de poderes. Y el Poder Judicial lo que hace es aplicar la ley, no valorarla. ¿Por qué digo todo esto? Porque, y retomando lo que decía Arturo, acababa su exposición diciendo que los clubes de cannabis son un producto de la prohibición, y tiene toda la razón. Yo creo que los clubes de cannabis surgen como una forma de burlar la regulación penal acerca del tráfico de drogas. Y, en definitiva, lo que se ha querido es traspasar a los tribunales un problema político. Si alguien considera que se debe legalizar la droga, pues que promueva las iniciativas legislativas que tenga que promover y que se legalice. Si alguien considera que la actividad que se desarrolla en un club de cannabis es buena o debe estar legalizada, que promueva en un Estado social y democrático como en el que estamos iniciativas legislativas para que se modifique. Pero mientras no se modifique nuestro Código Penal, la actividad que desarrollan los clubes de cannabis, le guste más o menos a cualquier persona, es delito. Yo mismo tengo mi propia opinión acerca de la legalización o no del cannabis o de otras drogas, pero no la voy a dar. No la voy a dar porque quiero dejar muy claro cuál es la función de la justicia, ¿no? ¿Por qué digo que es delito en nuestro derecho con esta contundencia? Pues yo creo que no hace falta ser un profesional del derecho para interpretar determinadas normas.
Y concretamente el delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, que recoge el artículo 368 del Código Penal, creo que es muy simple de interpretar, o por lo menos muy simple interpretar la actividad de estas asociaciones en relación con el Código. El artículo 368 castiga como autores de un delito de tráfico de drogas a los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico de drogas o de cualquier otro modo favorezcan o promuevan o faciliten el consumo ilegal de drogas. Y yo creo que a nadie escapa que en un club de cannabis se cultiva droga, se elabora, se trafica y, ojo, aquí hago una parada. La gente muchas veces cree que el delito de tráfico de drogas es porque hay ánimo de lucro, porque se vende. No. El artículo en ningún momento habla ni de ánimo de lucro, ni de vender. Habla de traficar, y el tráfico mercantil hay desde la permuta, yo te doy una cosa a cambio de otra, hasta la donación, que te doy cosas gratuitamente. Y a nadie escapa que en un club de cannabis se favorece y se facilita el consumo de cannabis a las personas consumidoras. Así de claro es el artículo y no debe generar o no debía generar más dudas, ¿no? ¿Por qué entonces estas dudas con los clubes sociales de cannabis, o cuál es el subterfugio que se ha intentado buscar para darles apariencia de legalidad, que es lo que intento transmitir para que, bueno, contribuir en la medida de mis posibilidades a que tengan conocimiento de esta parte, ¿no?, de toda la historia de los clubes sociales? Pues ese informe del que hablaba Arturo de la Universidad de Málaga, yo sinceramente no lo conozco, ¿no? Lo que pasa es que enlazo también con la exposición que hizo Julia, a saber quién hizo el informe y a saber qué ponía en el informe, ¿no? El origen de todo esto es intentar acoger a los clubes de cannabis en la doctrina que estableció nuestro Tribunal Supremo, que se llamaba la doctrina del consumo compartido. ¿Y qué significaba o en qué consistía la conducta del consumo compartido? El delito de tráfico de drogas es un delito contra la salud pública, y lo que persigue es como bien proteger el bien jurídico salud pública. El Tribunal Supremo llega a la conclusión que hay determinados supuestos que, si no los valoramos desde esa perspectiva de proteger la salud pública, producían unos efectos devastadores en las penas que podían imponerse, ¿no? Concretamente, la doctrina del consumo compartido se hace pensando en los 4 adictos que ponen el dinero en común y se acercan a un poblado chabolista, y para no entrar los 4, entra uno de ellos, coge la droga, sale, le están esperando los otros 3 en la entrada del poblado chabolista, se meten en una casa derruida y se inyectan o se fuman o consumen la droga los 4. El Tribunal Supremo llegó a la conclusión de decir, hombre, ¿cómo vamos a castigar por tráfico de drogas al que ha entrado a por la droga? No está generando ningún peligro para la salud pública, porque la salud particular de estos 4 señores está tremendamente comprometida. Esa es la doctrina del consumo compartido, ¿no? Y esa era la finalidad que se le perseguía. Para ello, el Tribunal Supremo establece una serie de requisitos, diciendo, hombre, para que apliquemos esta doctrina, primero, ha de tratarse de adictos, de personas. No podemos favorecer el consumo de personas que no consumen droga habitualmente. Luego, el concepto de adicción se amplió teniendo en cuenta que hay determinadas drogas que son de consumo de fin de semana. Y se llega a la conclusión, bueno, en cualquier caso, los que participen en ese consumo compartido deben ser consumidores importantes de droga. Se establece un segundo requisito, que era que el consumo lo lleven a cabo en un lugar cerrado, sobre todo por no ejemplarizar su conducta y favorecer de algún modo el consumo de drogas en personas que puedan pasar por la calle y ver esa situación. Dice el Tribunal Supremo también que era necesario que la cantidad de droga fuera insignificante, es decir, la propia de ese consumo compartido. No van a decir, vamos a poner 1 millón de euros cada uno para comprar 10 kilos de cocaína y consumir en los próximos años. No, se está pensando exactamente en lo que yo explicaba al principio. Dice el Tribunal Supremo que además ha de tratarse de un núcleo pequeño y determinado de drogodependientes que evite que en este concepto se meta alguien que no es drogodependiente, y finalmente que el consumo debe ser inmediato a la compra de droga. Y como pueden imaginar, los clubes de cannabis no cumplen ninguno de estos requisitos. Las cantidades insignificantes de drogas se transforman en cientos de kilos normalmente, ¿no? Una planta de marihuana da más de 1 kilo cuando está crecida, y hay plantación de 300, de 400 plantas de marihuana.
El grupo insignificante no pueden cumplirlo nunca cuando hay clubs de cannabis que tienen 100, 200, 300 socios. Y el consumo inmediato es absolutamente imposible desde el momento que hablamos de cultivo, ¿no? A pesar de esto, hubo en un principio algunas posturas dubitativas o dudosas de algunos tribunales. Los tribunales se equivocan, lógicamente, pero el propio sistema establece cauces para corregir esas equivocaciones, como ahora vamos a ver. Concretamente, las audiencias provinciales más del País Vasco y también de Cataluña, sobre todo porque, como decía Arturo, es donde más implantación tenían estos clubs, llegaron a elaborar una doctrina del cultivo compartido al hilo del consumo compartido. Y venía a decir, bueno, pues igual que el consumo compartido, pues vamos a hablar de que unos señores se juntan, cultivan y lo consumen ellos después. Esta situación ha estado en una zona gris hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 7 de septiembre de 2015. ¿Por qué hasta entonces? Porque normalmente estos delitos de tráfico de drogas se juzgan en los juzgados de lo penal, no en las audiencias provinciales, y por lo tanto no llegan al Tribunal Supremo. Tuvo que coincidir con otra serie de delitos para que llegara al Tribunal Supremo, y en esa sentencia que yo decía, de 7 de septiembre de 2015, el Tribunal Supremo adopta una postura y resuelve las dudas que podrían existir acerca de la relevancia penal o no de la conducta de los club canábicos, ¿no? ¿Y qué dice el Tribunal Supremo? En primer lugar, lo que yo apuntaba al principio, que el ánimo de lucro no forma parte del delito, que incluso pone el ejemplo, la sentencia dice, podríamos pensar en una ONG que se dedique a distribuir droga entre toxicómanos que no tienen medio para adquirirla y estaría cometiendo un delito contra la salud pública como un campano, que dicen en Asturias. No es el ánimo de lucro. En segundo lugar, dice el Tribunal Supremo, queremos desterrar esta mentalidad que existe de que es legal el consumo. No, no es legal ni el consumo ni el cultivo. Lo que no es delito. Pero para cultivar droga uno necesita, o para cultivar determinadas sustancias, necesita autorizaciones del Ministerio de Sanidad, que normalmente no van a conceder, y si no conceden y uno cultiva, se arriesga una sanción administrativa muchas veces más grave que la del delito. Y el consumo y la tenencia de droga también está prevista como una infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana. Y finalmente dice el Tribunal Supremo que esta actividad de los clubes de cannabis no es consumo compartido, dice, porque se asemeja más a la actividad de una cooperativa que produce un determinado producto que a un grupete de amigos que se juntan a consumir droga. Dice el Tribunal Supremo que, en definitiva, lo que hay aquí es un reducido grupo de personas que establecen toda una estructura y una dinámica para cultivar droga que luego se consume entre otras que aportan un dinero. Y esto es favorecer el consumo de drogas, de manera además clara, transparente y evidente. Termino refiriéndome a una cuestión tangencial que se ha resuelto también en las sentencias que han venido al Tribunal Supremo, que es, igual alguno de ustedes ha oído hablar, del error de prohibición, que básicamente viene a ser que en nuestro Código Penal se prevé que si uno desconoce la existencia de una ley, desconoce que su conducta es delictiva y además no tiene ningún medio para poder conocer que es delictiva, la consecuencia puede ser o que se le absuelva o que se rebaje la pena, especialmente. Y en algunos casos de club de cannabis, como había existido esa cierta confusión, se ha llegado a estas conclusiones de apreciar un error. Error que en las más recientes sentencias ya no se está aplicando, porque, como bien enseñaba Arturo en los gráficos, a partir de la sentencia de 2015 ha bajado tremendamente el número de club de cannabis, porque todo el mundo conoce que es una actividad delictiva. Termino con una conclusión, la misma con la que empecé. La actividad que desarrollan los clubes de cannabis es delito. Si se pretenden otros escenarios, la solución es política y no de los tribunales. Y únicamente apunto, acerca de esa hipotética o posible decisión política, dos cuestiones. La primera, que cualquier decisión política que se planteara el consumo de algún tipo de droga tiene que plantearse en un ámbito supranacional, porque tal y como está hoy España formando parte de numerosos organismos internacionales, no es viable una solución particular. Y segundo, la solución que se tome
tendría que tener en consideración muchas circunstancias, y apunto un dato nada más. En estos estados de Estados Unidos donde se ha legalizado el consumo de cannabis, se han llegado a detectar producciones de plantas con una concentración del 50% de THC, cuando saben que la naturaleza no supera el 5, el 6 o el 7%. Estaríamos hablando de drogas absolutamente distintas a lo que en principio se planteaba. Nada más, gracias. Muchas gracias, Luis, por tu ajuste al tiempo, que ha sido maravilloso. Y como en el tiempo que estamos serían las preguntas, que ya lo hemos sobrepasado, si hay alguna pregunta puntual que podamos o que puedan los ponentes contestar, se agradece que la hagan de forma concreta. Si no es así, tendremos que ir a la comida, pero yo quiero hacer un breve resumen de la mesa, muy breve. Aunque parece que la mesa ha sido muy heterogénea, se han tocado temas culturales, temas socioculturales, temas científicos en toda su extensión y temas relacionados con las últimas sentencias jurídicas que hay o que ha habido sobre el cultivo y el consumo del cannabis. Vuelvo a repetir, ¿alguna pregunta? Muy bien. Manuel, vale. 3, 4. Felicitaros a los cuatro. Y mi pregunta, por ser muy breve, es directamente a Luis. Tengo entendido, no me leí todavía la ley, pero la ley 13 de 2017, de 6 de julio, de las asociaciones de consumidores de cannabis, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, es decir, donde creo que se regulan los clubes de consumidores de cannabis. ¿Estás al tanto de la ley? Ley de Cataluña, me dices. De Cataluña, sí. Bien. Algunas comunidades autónomas han afrontado iniciativas legislativas para regular lo que es la forma asociativa de un club de cannabis. Vamos a ver, el principal problema es que la legislación en materia penal es competencia exclusiva del Estado. Ninguna comunidad autónoma puede decir, en mi comunidad autónoma va a ser delito esto o no va a ser delito lo de más allá. Entonces, lo que sí han legislado es la forma asociativa. Yo creo que en muchos casos excediéndose también de sus competencias, pero sí existen normas en donde dicen, entre otras cosas, vamos a ver, la mayoría de los clubes sociales de cannabis se han dado de alta en registros de asociaciones, en donde presentaban estatutos que recogían como fines sociales el estudio del cannabis, la promoción del consumo responsable del cannabis, la promoción de iniciativas de legalización del cannabis. Todo eso es perfecto y a mí me parece muy bien, y eso es lo que puede autorizar una comunidad autónoma, que se constituya una asociación que promueva estos fines, pero no, como decía yo, que cultive, que elabore, que trafique y que favorezca el consumo. Gracias. Hay 3 turnos más de preguntas, si no he contabilizado mal. Les agradecería que se identifiquen, por favor. Hola, yo me llamo Hugo y soy periodista. En anteriores años, me acuerdo incluso en el 2001, se me oye, ¿no? Se lo recordaba al señor Calafat, pues debates antiguos que tuvimos, ¿no? Sobre esto de los intereses de la industria canábica, ¿no? Y en relación a lo que comentaba la señora de las publicaciones, no comentó sobre adicciones y sobre las concretas de nuestra industria, y a mí me parece súper interesante un dossier bastante largo cuando se expulsa a Amador de Socidroga Alcohol, que dan los motivos, y él da también sus motivos, sus contestaciones. No es larguísimo, no voy a entrar en ello, pero hay una frase que dice: el campo de las adicciones de Amador es uno en los que más fácil es encontrar conflictos de interés con la industria, y da muchísimos ejemplos. Entonces Hugo, yo pregunto, más allá de los intereses... Hugo, por favor, voy a rogarle que sea concreto con la pregunta, porque estamos fuera del tiempo. Más allá de los intereses que tenga el campo del campo de las adicciones o del campo canábico, ¿no podría haber una forma que entre todos buscáramos tratar este asunto del cannabis de la forma más eficaz posible, más que poniéndonos en el bando de vosotros prohibicionistas pensáis tal, o vosotros los que queréis regular estáis con tal influencia? ¿No sería mejor buscar entre todos un consenso de cómo tratar todo esto de forma más eficaz, más que acusarnos? Gracias. Contesto brevemente. Contesto con esto, ¿no? Sí. Vamos a ver, yo lo que creo es que en estos momentos las posiciones pro cannabis están muy claras y tienen mucha gente que las defiende y hace muy bien en defenderlas o lo que sea, ¿no? Yo lo que me he centrado es en cómo los profesionales y las investigaciones
que van surgiendo pueden hacer llegar su mensaje a la población general para que se tomen decisiones con conocimiento de causa. O sea, quiero decir que yo a partir de aquí luego, si la gente se pone de acuerdo y como decía Luis, pues las sociedades deciden lo que sean políticamente, pues a mí me parece maravillosamente bien. Pero la posición de los científicos, de los profesionales, pues no traspasa muchas veces seguro que de este congreso va a haber mucho más ruido mediático a partir de que ha pasado no sé quién o el fiscal ha dicho que no sé cuántos, que no de, yo qué sé, de lo que ha expuesto, por ejemplo, Fonseca, diciendo que es muy difícil encontrar a corto plazo un medicamento porque toca demasiadas dianas y es muy difícil aislarlo. Entonces estoy convencido que eso va a ir por ahí, pero es una convicción que me puedo estar engañando. Gracias. ¿Había otra petición de turno de palabra? Sí, hola, muy buenos días. Mi nombre es Bernardo Soriano y soy portavoz de la plataforma Regulación Responsable. Mi pregunta era para el señor Valiente. Ha mentado usted la ya famosa sentencia 484-2015 del Pleno del Tribunal Supremo, que cambia un poco la dinámica, la interpretación que se venía haciendo por parte de los tribunales, de las audiencias provinciales mayoritariamente, aunque había algunas diferencias. Pero nuestra organización, que ha sido la encargada de recurrir esta sentencia al Tribunal Constitucional, la cual ha sido admitida por ella, en el último informe de alegaciones planteado, su compañero, el señor Jesús José Tirado Estrada, ha emitido un informe diciendo que esta sentencia vulnera derechos fundamentales y pidiendo su anulación. Aparte, basada en un motivo, el cual se repite también en las otras dos sentencias condenatorias que igualmente han sido recurridas y aceptadas a trámite por el Tribunal Constitucional. Mi pregunta es, si el criterio de la Fiscalía es que esta sentencia vulnera derechos fundamentales y pide su anulación, ¿cómo es posible ética y lógicamente que sí siga utilizando esta sentencia contra los clubes sociales si la propia Fiscalía dice que vulnera derechos fundamentales, ya que el Ministerio Público no tiene que velar por el interés general y si su criterio es que vulnera derechos fundamentales? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bien, la pregunta tal y como está planteada es engañosa, porque parece que dice que la Fiscalía se ha unido en el Tribunal Constitucional diciendo que los clubes canábicos no cometen delito. Se vulneran derechos fundamentales, por ejemplo, simplemente con que se haya incumplido un plazo o un trámite de darle traslado a una de las partes, ¿no? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. El Tribunal Constitucional podría decir que esa sentencia del Tribunal Supremo, cosa que dudo, y ahora diré por qué, podría decir que esa sentencia vulnera derechos fundamentales y habría que ver por qué. Si la sentencia del Tribunal Constitucional dice que vulnera derechos fundamentales porque el Código Penal permite la actuación de las asociaciones canábicas, lógicamente la Fiscalía defendería esa postura. Pero como esa solución es imposible, y digo imposible ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional puede entrar a valorar vulneraciones de derechos fundamentales, pero no aplicación del derecho penal sustantivo, ¿no? Primero. Segundo, porque conozco la sentencia del Tribunal Supremo y me parece exquisita. Entonces, que la pueda anular el Tribunal Constitucional, efectivamente. Si la nulidad de la sentencia del Tribunal Constitucional es porque dice que la actividad de las asociaciones canábicas es acorde al artículo 368 del Código Penal, pues como siempre ha hecho la Fiscalía, aplicará la ley y hará que se respete esa sentencia. Habrá que ver cuál es el resultado. Pero repito, la pregunta, el planteamiento es engañoso. Primero, porque no tiene nada que ver la vulneración de derechos fundamentales con lo que estamos discutiendo aquí, y segundo, porque las probabilidades de éxito de esa sentencia del Constitucional, cuyo recurso conozco también y cuya informe de la Fiscalía del Tribunal Constitucional conozco también, no tiene, o entiendo yo por lo menos, muchos visos de salir adelante. ¿Por qué se sigue usando? Vamos a ver, yo la he utilizado aquí y la seguiré utilizando en el foro que sea necesario
los aspectos de la sentencia que entiendo que son absolutamente respetuosos con el derecho, que son los que he dicho aquí. 1, que el ánimo de lucro no forma parte del tipo. 2, que el cultivo y el consumo de cannabis no es lícito. Y 3, que las asociaciones canábicas están absolutamente fuera de la doctrina del consumo compartido. El resto de la sentencia, que tiene, creo que son 70 folios o algo así, desde luego que podría haber alguna irregularidad formal, alguna vulneración de derechos fundamentales en algún extremo, pero en estos 3 extremos no. Damos por finalizada la mesa. Muchas gracias a todos.